Presidenta, como siempre, muy generosa. Gracias a quien le correspondía participar, al senador Pablo Escudero. Y le agradecemos mucho su presencia, presidente. Nosotros le damos puntual seguimiento al trabajo que realiza la CNDH y nos da mucho gusto que en los últimos 3 años esta comisión ha tenido los periodos más productivos. Así lo dice su informe y lo constatan los resultados que ha tenido. Yo quisiera muy brevemente, la comisión trabajó con el tema de los reclusorios, nos importa mucho ese tema por lo precario y las condiciones en que están hombres, pero también mujeres. Eso para nosotros representa una urgencia por atender y el tema de la discriminación. Creo que se ha hecho muchos esfuerzos y todavía sigue siendo muy latente los problemas de discriminación en todos los sectores, especialmente en lo que tiene que ver con mujeres. Y finalmente, sabemos que su administración, que ha sido muy productiva, nos gustaría saber qué tiene enfrente por realizar, qué está por venir de la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros estamos esperando que lo mejor esté por venir, que lo que aquí se dice tenga una resonancia en esa comisión. Por sus respuestas y su presencia, presidente, muchas gracias, presidenta. Por nada, senadora. Por favor, doctor, si es tan gentil en contestar. Con mucho gusto. Gracias, senadora Diva Damira, por la pregunta. Y con mucho gusto presente aquí en el Senado de la República en esta ocasión y tantas veces como sea necesario para poder informar en cuanto al trabajo de este órgano autónomo del Estado mexicano y también de los retos en materia de derechos humanos de un país como el nuestro. El tema de los reclusorios es un asunto que he calificado como crítico para el Estado mexicano. El abandono que enfrentan los reclusorios en nuestro país, no solamente en materia presupuestal, sino también por el personal no debidamente capacitado, pero también por áreas de sobrepoblación y eventualmente por condiciones de autogobierno que privan en un sinnúmero de los mismos. La gran mayoría de los reclusorios, 65 de 101 que visitamos, repito, con un autogobierno. Pero una problemática mucho más delicada y que yo quisiera hacer patente en este Senado de la República y exhortar a que pudiera tomarse alguna determinación. México es uno de los pocos países del mundo en donde sigue recluyéndose a personas que no cuentan con una sentencia que permite establecer que son responsables de la comisión de un delito. Esto, sin duda, que es contrario a los derechos humanos. Por supuesto que nuestra Constitución así lo prevé y así lo plantea, pero somos de los pocos, muy pocos países que seguimos todavía manteniendo una proporción casi igual de internos sentenciados con internos que están procesados y que en muchos de los casos saldrán en libertad absueltos al no lograrse demostrar que son responsables de la comisión de ningún delito. Esto es parte de un señalamiento, de una marca negativa, negra para nuestro país. Tenemos que buscar que pronto se elimine la prisión preventiva y quede muy en claro que la cárcel solamente es para los delincuentes respecto de quienes hay una sentencia que así los califica. De otra manera, llegamos a los foros internacionales y no logramos hacerles comprender el por qué la mitad de nuestros internos están en prisión sin sentencia alguna. Pero más aún, esta población del 42% de internos procesados en prisión genera otro tipo, una administración que no se torna en lo más adecuado y que no cumple con los objetivos previstos en la Constitución para readaptar a los internos a través del trabajo, la educación o la capacitación para el trabajo. En los más de los países del mundo, cuando la Constitución establece y la ley que la prisión tiene como finalidad readaptar a través de la educación o la capacitación o el trabajo, esto debe cumplirse. Aquí en México, lamentablemente, no lo observamos y peligrosamente sí observamos que los modernos centros penitenciarios se alejan cada vez más de este propósito, de este ideal, y que tal parece que lo único que se busca es el aislamiento, la segregación, la separación de la sociedad, y sin duda que esto
no es ni acorde al estándar internacional de derechos humanos, ni acorde a los fines de una pena. La discriminación es hoy por hoy uno de los problemas que también siguen padeciéndose en México, y no solo hacia la población indígena y a las mujeres, sino también a otros sectores de la población. Las personas de diversidad sexual hoy por hoy siguen siendo objeto de discriminación. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos trabajando de manera muy intensa a propósito de este tema. En principio, para informarle a los servidores públicos, a la sociedad en general, que la discriminación es algo prohibido por la propia Constitución, que es algo constitutivo de delito en algunos lugares como el Distrito Federal, tal y como lo establece el propio Código Penal, pero que lamentablemente muchos lo siguen practicando y justificándose en patrones personales o culturales más que en cuestiones legales. ¿Hacia dónde va la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Estamos apostándole a la prevención de violaciones a los derechos humanos y lo estamos logrando. En el año 2013 tuvimos una disminución del 50% de las quejas en contra de las Fuerzas Armadas, y esta disminución es parte de una consecuencia de las capacitaciones, de la preparación de personal más conocedor y más consciente de la función que está llevando a cabo, apegado o no a la ley. También se tuvo una disminución del 30% del número de quejas por tortura y tratos crueles. Esto tiene que ver también como parte de un impacto a propósito del trabajo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Vamos hacia allá como un principio de trabajo para que algún día podamos ver disminuidas seriamente las violaciones a los derechos humanos, pero también incrementado el respeto a la ley y a los deberes de todos los mexicanos. Gracias, doctor Plasencia. Por favor, en su réplica, senadora Gastelum. Muchas gracias, presidente. Y no puedo omitir un hecho que me preocupa, el tema de los defensores de derechos humanos, y pongo a la mesa el tema de Sandra Luz Hernández, una mujer que buscaba a su hijo desaparecido, asesinada en Sinaloa, y un hecho igual en Chihuahua con las mismas características. Usted recordará que en la evaluación del MEPU, una de las cuestiones que más se le señalaron a México fue el tema de la integridad, el cuidado de la integridad física de la vida de los defensores de derechos humanos. Sé que toma puntual nota y le encargamos mucho, sobre todo, el tema de Sandra Luz Hernández. Gracias, presidente, gracias, presidenta, gracias, Pablo Escudero.